Hola mis apreciados alumnos de sexto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda de nuevo su profesor John Monsalve. Este día de hoy tenemos una clase muy interesante y si ya has visto el video anterior ya sabes a qué nos referimos. Nos estamos refiriendo en este momento a la tabla periódica. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de la tabla periódica. ¿Es necesario memorizarla? No es necesario memorizar la tabla periódica. Profesores antiguos de química, no es necesario memorizar la tabla periódica. ¿Para qué? Si la puedes comprar en la esquina. Pero tienes que saber cómo utilizarla, simplemente con saber dónde están los elementos, dónde están los grupos, dónde están los periodos y qué significa cada uno de ellos. Pero no hay que memorizarla. Eso es un cuento viejo del pasado donde le golpeaban a los alumnos con una regla para que memorizaran los elementos. Olvídense de eso. Estamos en el 2020, chicos. Estamos en el nuevo aprendizaje y todo lo tenemos a la disposición, al alcance de la mano con el internet. Entonces por allí alguien aparecerá y dirá, pues... ¿y si nos quitan el internet? ¿Cómo hacemos? Oh, wow, fin de mundo, el coronavirus va a atacar el internet y se va a acabar el mundo y no nos vamos a saber los elementos químicos. Eso no va a pasar, por Dios. Estamos avanzando hacia la era digital, hacia una era diferente, era de la comunicación. Así que chicos, hoy vamos a aprender sobre la tabla periódica, pero vamos a aprender cómo utilizarla, no a memorizarla. Comencemos. Pues bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy es el siguiente: aprender algunas características principales de la tabla periódica, ¿bien? Cómo está formada, cómo utilizarla, etcétera. Para eso te comenté también por allí en la clase, donde te dejé la clase, te dije que puedes descargarla de internet, dejarla en tu computador para que la tengas en el momento del examen, ¿sí? Yo no te voy a pedir que te aprendas los nombres de los elementos químicos, por lo menos no en este momento. En la clase pasada te pedí que te aprendieras los principales, por supuesto. Una conversación de cultura general o para que lo manejemos de una manera más sencilla, ¿no? Pero no es necesario aprenderse todo. ¿Para qué? Entonces, vamos a ver cuáles son esas características principales que resaltan en la tabla periódica y nos ayudan a conseguir un elemento químico dentro de la tabla periódica. Continuemos. Entonces, chicos, de lo primero que vamos a hablar el día de hoy sobre la tabla periódica es de cómo están distribuidas en grupos y periodos. Grupos y periodos. Los grupos son las líneas verticales. Esos son los grupos verticales. Esto, así como yo lo estoy señalando, se llaman grupos, ¿ok? Y si contamos cuántos grupos hay o vemos los numeritos que están allí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos. Entonces entendemos cuántos grupos hay en la tabla periódica. 18 grupos, perfecto. Ahora, las líneas horizontales, estas que están aquí en esta forma, línea horizontal. Aquí va otra línea horizontal, vamos, aquí vemos otra línea horizontal y así sucesivamente. Se llaman períodos, muy bien. ¿Cuántos períodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 períodos. ¿Qué pasa con los que están aquí abajo? Ok, estos que están aquí pertenecen al grupo 6, al periodo 6 y al periodo 7. Aquí dice, se llaman lantánidos y actínidos. Entonces, 18 grupos, 7 periodos. Esos grupos también se les puede llamar de una manera como se le llamaba antes, pero aún se pueden llamar así, de la siguiente forma: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y luego tenemos los del grupo B, que son 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Es la forma como se ha distribuido los grupos y periodos dentro de la tabla periódica. ¿Queda claro? Perfecto, continuemos. Entonces, chicos, aparte de los grupos y periodos que ya comentamos, tenemos una distribución en la tabla periódica entre metales, que son los que aparecen acá en azul, como el litio, sodio, potasio, cromo, hierro, níquel, mercurio, galio, aluminio. Son metales porque tienen ciertas propiedades, como por ejemplo que conducen la corriente eléctrica, que por lo general son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, etcétera. Son diversas características que tienen los metales. Ahora, los que están en amarillo se llaman no metales. Bien, no metales. El hidrógeno, por ejemplo, que aparece al lado derecho de sus pantallas, el hidrógeno, y todos los que están del lado
perdón, del lado izquierdo el hidrógeno y del lado derecho de sus pantallas todos los que están del lado derecho, se llaman no metales. Y hay otro grupo de compuestos, de elementos, perdón, que están acá en verde, que se llaman metaloides. ¿Por qué? Porque tienen propiedades entre los metales y los no metales, bien, unas propiedades intermedias, pero vamos a aprender. En la tabla periódica se agrupan como metales, metaloides y no metales. ¿Queda claro? Entonces, cada uno de esos cuadritos que está dentro de la tabla periódica, ¿qué información brinda? Entonces, esto es lo que consiguen dentro de cada cuadro de la tabla periódica, que la tienes ya ahí en tus manos porque ya has descargado una de internet, porque ya la has impreso si tienes impresora, si no, no hay problema, la tienes ahí en tu computadora. Bien, entonces dentro de cada cuadro de la tabla periódica está la siguiente información. Miren, el nombre del elemento, ¿sí? Calcio, que representa un tipo de átomos de la naturaleza. Si aquí dijese oxígeno, representa otro tipo de átomos de la naturaleza, pero ahí está el nombre del elemento. Ahora, existe además del nombre del elemento el símbolo del elemento. Ahí está el símbolo, el Ca, que es el símbolo del calcio, de los cuales ya has memorizado algunos, o sea, te has aprendido algunos, los más comunes, para que fluyan un poco más fácil las clases de química de ahora en adelante. Ahora, vamos acá, vamos con la otra característica y más importante de lo que está acá dentro de estos cuadritos, el número atómico. ¿Qué es lo que significa el número atómico? Lo vimos cuando vimos núcleos. ¿Recuerdan? La cantidad de protones o carga positiva que hay en el núcleo de los átomos. Repito, el número atómico es la cantidad de protones o cargas positivas que hay en el núcleo de los átomos. Entonces, el calcio, ¿cuántos protones o cargas positivas tiene en su núcleo? Tiene 20. Perfecto, tiene 20, por eso el número atómico es 20. ¿Por qué es tan importante el número atómico? Porque la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico. Ahora, hay otras características también de la tabla periódica que se deben considerar, como la densidad del elemento, el punto de fusión. Punto de fusión es el momento en el que pasa de sólido a líquido. El punto de ebullición, que es el punto en el cual pasa o la temperatura en la cual pasa de líquido a gas. También tenemos el peso atómico, es decir, cuánto pesa el calcio en UMA. Eso también lo hemos visto, pesa 40 UMA. ¿Recuerdan? Perfecto. La valencia o estado de oxidación, año de descubrimiento aparece en este caso, y la estructura electrónica, que no es nada más que cómo termina ese elemento si le haces configuración electrónica. Recuerden que vimos configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, etcétera. Bueno, entonces, como hablamos del número atómico, veamos 4s2 en orden del número atómico, y esa es la información que hay dentro de cada cuadro, desde el más chico hasta el más grande átomo, en orden creciente de la tabla periódica. Entonces, observen acá. Ay Dios, ¿qué dice aquí? Ya, que le di donde no era. Ya, puntero láser. Perfecto. Entonces, chicos, en orden creciente, observen acá. El hidrógeno tiene número atómico 1, quiere decir que tiene un solo protón en su núcleo. Luego vamos con el helio, el número atómico 2, quiere decir que tiene 2 protones en su núcleo. Y así van creciendo los átomos. El litio tiene 3 protones, el beridio 4, el boro 5, el carbono 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8, el flúor 9, el neón 10, el sodio 11, el magnesio 12. Por ejemplo, si vamos aquí y vemos, por ejemplo, el mercurio tiene 80 protones en su núcleo, será un átomo más grande. ¿Sí entienden? Perfecto, chicos. Entonces, esa es la, si todo lo anterior, esa es los grupos y los periodos, el orden, los metales, no metales y metaloides dentro de la tabla periódica, por orden creciente, cada cuadrito de la tabla periódica, del más pequeño al más grande, de su número atómico, que hablamos del orden creciente del número atómico, como está ordenada la tabla periódica. Si puedes manejar esa información, por ejemplo, si yo te digo, busca un elemento que está en el grupo 18, te vas a las columnas y al periodo 4, bueno, grupo 18, periodo 4, y consigues el elemento. ¿Qué elemento es el que está allí? Bueno, y lo buscas. Entonces, chicos,
Ya para terminar, pues bueno, algunas cositas interesantes que conseguí por allí por internet. Algunas palabras que se forman acá con elementos de la tabla periódica de chocolate, besos, pero son con nombres, por ejemplo, este besos aparece berilio, azufre, oxígeno y azufre con los nombres de los elementos. Aquí me dice es inspiration, you are my inspiration. Perfecto. Aquí dice teluro, americio, oxígeno, dice te amo, qué lindo. Aquí dice teacher, teluro, actinio, hidrógeno y herbio. Entonces, chicos, vamos a dejar esta clase hasta acá. Si han comprendido lo que les he explicado, es suficiente por ahora para que manejen información sobre la tabla periódica. Recuerden que les estoy dejando en este momento un pequeño pad o prueba de avance diario. Resuélvelo. Allí está en la página. Hasta la próxima. Gracias, papitos, por permitirnos, el Científico del Norte, llevar educación desde casa. Se despide de nuevo su profesor John Monsalve. Chao, chao.